Freud es un nombre que a todos nos suena, ¿verdad? Y claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es Sigmund, el padre del psicoanálisis. Pero, ¿y si les digo que hay otra Freud? Su hija, Anna. Ella no solo heredó un apellido, sino que cogió ese legado y, bueno, construyó algo totalmente distinto. Así que vamos a adentrarnos en la fascinante historia de Anna Freud. A ver, que nadie piense que Ana se dedicó a vivir de las rentas teóricas de su padre. Para nada. Imaginen que Sigmund le dio los ladrillos, el material base. Lo que ella hizo fue coger esos ladrillos y levantar un edificio completamente nuevo en un solar que estaba prácticamente por explorar. La mente de los niños. Y ojo, esto no fue una simple reforma. No, no. Fue una ampliación o una expansión radical. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos un segundo. El psicoanálisis, el de toda la vida, estaba hecho para adultos, para mentes que en teoría ya están consolidadas. Pero ¿qué pasa con un niño? Su mente es como arcilla fresca, está en plena construcción. El reto al que se enfrentó Anna era sencillamente gigantesco. ¿Cómo aplicas las herramientas de un arquitecto de edificios terminados a una obra que está en pleno proceso? Vale, pues para entender bien su obra, lo mejor es seguir el plano que ella misma nos dejó. Haremos un recorrido rápido. Primero, veremos cómo se desmarcó del legado de su padre. Después, nos meteremos con los 3 pilares fundamentales de su teoría. Y para terminar, veremos por qué su edificio sigue siendo tan sólido a día de hoy. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Empezamos por el principio. Su primer gran paso, y quizá el más importante, fue un cambio de foco radical. Cogió la caja de herramientas del psicoanálisis y se la llevó a un terreno casi virgen, un lugar donde nadie las había usado de forma seria y sistemática, el mundo de la infancia, con toda su complejidad y su cambio constante. Y esto se tradujo en 4 cambios claves súper importantes. A ver, primero, el foco de atención ya no estaba tanto en el ello, en esos impulsos más básicos de los que hablaba su padre, sino en el yo, en esa parte nuestra que lidia con el día a día, con la realidad. Segundo, fue la primera en tratar a niños de una manera, sistemática, organizada. Tercero, le dio un protagonismo brutal al entorno. Esto es clave. La familia, el cole, todo importaba. Y cuarto, todo este trabajo no se quedó en el papel, lo convirtió en algo real, la famosa clínica Hampstead, que acabó siendo un referente a nivel mundial. Muy bien, entramos ahora en el primer gran pilar de su teoría. Y aquí es donde Anna Freud, de verdad, empieza a dejar su propia huella, poniendo toda la luz, todo el foco sobre el yo. Y este libro que vemos, de 1936, es que lo cambió todo. El psicoanálisis hasta entonces era casi como ser un arqueólogo, ¿no? Excavar y excavar en el pasado para buscar traumas ocultos. Pero con Anna la cosa cambia. El objetivo ya no es solo excavar, sino observar la batalla que está ocurriendo ahora. El estudio en tiempo real de cómo nuestro yo hace malabares entre lo que queremos, lo que la sociedad espera y la pura y dura realidad. Y aquí viene una de sus ideas más potentes. Para Anna, los mecanismos de defensa no eran simplemente síntomas de que algo va mal, de una patología, no, eran mucho más. Eran como el arsenal de un castillo, las estrategias, las armas que el yo va creando para protegerse de los ataques, para manejar la ansiedad y al final del día, para adaptarse y seguir adelante. Es una visión mucho más adaptativa. Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo muy claro que ella estudió a fondo: la identificación con el agresor. Imaginen un niño que se siente amenazado, asustado por algo o alguien. Esa angustia lo puede paralizar. ¿Qué hace el yo? Pues, en un movimiento increíble, en vez de quedarse en el papel de víctima pasiva, empieza a imitar, a adoptar rasgos de ese agresor. Se convierte simbólicamente en quien da el miedo, no en quien lo recibe. Es una forma de pasar de la pasividad a la acción, de recuperar algo de control. Un mecanismo de supervivencia fascinante. De acuerdo, ya hemos visto cómo se defiende el yo. Pasemos ahora al segundo pilar, porque no solo se trata de defenderse, sino de construirse. Y esta parte se centra justo en eso, en cómo el yo crece, cómo madura con el tiempo. Y para dibujar este mapa del crecimiento, ella creó un concepto que es fundamental: las líneas del desarrollo. ¿Qué son? Pues imaginemos que la madurez es una ciudad, y estas líneas son las distintas carreteras que llevan hasta allí. No es solo un camino, son varios. Y no hablamos solo de las etapas psicosexuales de su padre, hablamos de cosas súper concretas, de cómo el yo va ganando control sobre todo, desde aprender a ir al baño solito hasta ser capaz de jugar con otros niños o manejar sus juguetes. Son, en esencia, una herramienta práctica para ver si un niño va por el buen camino.
Y este esquema lo deja clarísimo. Vemos aquí esas 6 rutas principales. Por ejemplo, la primera línea traza ese viaje increíble desde que un bebé depende absolutamente de todo y de todos hasta que consigue ser autosuficiente a nivel emocional. O miremos la quinta, el camino que va desde el egocentrismo puro a ser capaz de tener amigos, de colaborar. Cada línea es como una guía, un mapa que nos permite entender cómo se va fortaleciendo el yo. Y esto fue revolucionario, porque se pasó de poner etiquetas a los niños a analizar en qué punto del camino estaba. Bien, ya tenemos los cimientos teóricos, la defensa y la construcción del yo. Ahora toca la parte práctica. ¿Cómo llevó todo esto a la terapia? Vamos a ver su técnica, porque tuvo que reinventarla por completo para que funcionara con niños. Claro, ella se dio cuenta enseguida de que lo que funcionaba con un adulto no servía para un niño. Un niño no va a terapia porque quiere, lo llevan. Y no se va a tumbar en un diván a hablar. Así que, ¿qué hizo? Introdujo 4 innovaciones que fueron la base de la terapia infantil moderna. La primera, una fase de calentamiento, por así decirlo, para crear un vínculo, para que el niño confiara. La segunda, el analista tenía que ser también un poco educador, porque la conciencia del niño, su superyo, aún se está cocinando. Tercera, y esto fue un bombazo en su época, metió a los padres en la ecuación como parte del equipo. Y cuarta, entendió que el lenguaje de los niños no siempre son las palabras. El juego y los dibujos eran la auténtica llave para entrar en su mundo. Pero claro, ninguna construcción teórica se libra de las críticas y los debates. Ahora vamos a ver cómo sus ideas chocaron con otras y sobre todo, qué es lo que ha quedado de todo aquello, cuál es su legado hoy. Y su gran rival intelectual fue Melanie Klein. Es que veía en la mente de un niño de formas totalmente opuestas. Para Anna Freud, la mente infantil era una obra en construcción y cuando un niño jugaba estaba en gran medida representando su realidad, su día a día. Para Melanie Klein era otra historia, ya creía que un bebé ya nace con un mundo interno súper complejo, lleno de conflictos, y que el juego era el lenguaje simbólico directo de ese mundo inconsciente. O sea, no eran 2 teorías, eran 2 universos paralelos. A pesar de estos debates tan intensos, el enfoque de Anna fue el que dio origen a toda una corriente, la psicología del yo. Su idea de un yo activo que se adapta a que lucha fue la semilla. Y luego vinieron otros grandes como Heinz Hartmann o Erik Erikson, que cogieron sus planos y siguieron construyendo. Expandieron sus ideas y las llevaron incluso más allá, hablando del desarrollo a lo largo de toda la vida. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. La gran revolución de Anna Freud fue cambiar el estatus del yo. Pasó de ser un pobre mediador, un mayordomo atrapado entre los deseos del ello y las órdenes del superyo, a ser el director de orquesta, el agente activo, el verdadero arquitecto de nuestra personalidad. Y que nadie piense que esto es una lección de historia y ya está. Para nada. Sus ideas son hoy pilares de la psicología clínica. Sus líneas del desarrollo siguen siendo una guía para evaluar a los niños. Su trabajo sobre los mecanismos de defensa es el pan de cada día en cualquier terapia. Es más, su trabajo con niños huérfanos por la guerra sentó las bases para la importantísima teoría del apego. O sea que su edificio no es una ruina, está a pleno rendimiento. Y esta frase, la verdad, lo clava. Lo resume todo a la perfección. Con ella, el psicoanálisis dejó de mirar solo por el retrovisor. Ya no era solo una arqueología para excavar el pasado, sino que se convirtió en una arquitectura para construir en el presente. En definitiva, el legado de Anna Freud es eso, una estructura viva que sigue evolucionando hoy en día en lugares como el Anna Freud Center. Nos dejó un plano, unas herramientas, no solo para entender por qué somos como somos, sino para ayudarnos a construir personalidades más sanas, más fuertes, aquí y ahora. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si aceptamos esta idea de que la mente es un edificio en construcción permanente como la de aquellos niños que ella observó, valdría la pena pararse a pensar, ¿cuáles son los muros de defensa que uno mismo utiliza cada día? ¿En qué línea de desarrollo personal se encuentra? Y sobre todo, ¿qué partes de ese edificio personal se está eligiendo construir y reforzar hoy?